aquí es lo mismo. Desde el seno clamé, desde el seno del Seol, el seno de Abraham. Y aquí el vocablo seno habla de la parte más profunda, más íntima del Seol. Porque el mismo Señor, ¿no? El mismo Señor lo cita. El mismo Señor lo cita. Bueno, vamos a ver qué más se dice aquí. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, pero bueno, eso es una referencia a la ballena. Desechado soy delante de tus ojos. Muy bien. Sigue hablando y llega a este versículo 6, donde él dice, descendí a los cimientos de los montes. Esto se dice, creo que David también lo menciona. El libro de Enoc también contiene algo así, si yo mal no recuerdo. Es el libro de Enoc. Los fundamentos de la tierra en sí misma, como las columnas que mantienen algo, que sostienen algo, las columnas de la tierra, para hablar del centro de la tierra. Y aquí también está, descendí a los cimientos, las bases de los montes, las montañas. Y aquí dice sepultura. Bueno, la Biblia se contradice. La Biblia dice sepulcro, dice Sheol. En fin. Ellos utilizan, en varias partes se hace esto. Se utilizan los dos vocablos para hablar de una situación que es compleja. Porque allí no están enterrando, ni están velando al señor Jonás. Él ya está en el Sheol. Pero saca este vocablo, sepultura. ¿Qué hicieron en el siglo XVI? Los pusieron en un extremo. Sepultura es una cosa, y Sheol es la misma. No, mi estimado, no haga eso porque va a guiarnos como la oruga al precipicio. No haga eso porque es evidente que en el Antiguo Testamento, lea usted como quiera, en latín, griego, hebreo, inglés, alemán, es clara la diferencia que se hace entre sepultura y Sheol y cuando se usan juntos, así como lo dije en el otro vídeo, sí, así como el vocablo amar y querer que vimos también en el penúltimo vídeo, creo. Aquello de Jesús le habla a Jesús, que le habla a Pedro, ¿no? Después de la resurrección, se encuentra con Pedro. ¿Y qué le dice? Pedro, ¿me amas? Y resulta que el apóstol Pedro ahora está un poco más tranquilo, más maduro, ha pasado por una derrota. Y entonces le dice, sí, Señor, yo te quiero. Jesús no se conforma con eso. Y entonces le dice por segunda vez, Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro dice, bueno, Señor, sí, yo te quiero. La tercera vez vuelve Jesús a preguntarle, pero esta vez Jesús rebaja el listón, rebaja la exigencia, ¿no? Y se pone a la altura de Pedro para hacerle ver a Pedro que no es correcta su respuesta. No está a la altura de lo que el Señor exige. Y entonces el Señor, en esa tercera vez, le dice, está bien, Pedro, ¿me quieres? Y entonces Pedro se da cuenta de que el Señor le está dando la oreja. Y le dice, bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te quiero. Porque decirte a ti ahora te amo, después de haberte traicionado, negado, de manera reiterada y abierta, pues no tiene sentido. He ahí un judío verdadero. No es hipócrita. Nosotros le hubiéramos dicho, bueno, no, yo te prometo que te voy a amar. Tranquilo, de ahora en adelante. Ese era un judío real, Pedro. Por eso el Señor lo eligió. Ya el Señor le irá enseñando a Pedro, irá madurando Pedro. Pero eso era lo que el Señor buscaba. Y por esa sinceridad de Pedro, el Señor termina diciéndole, eres restaurado, vete
y apacienta mis ovejas. Y se emplea el vocablo amar y querer de manera diferenciada. A ver, grandes intérpretes de la Biblia. Se emplea ahí de manera diferenciada, pero es casi el único sitio en el Nuevo Testamento donde se emplea de esa manera, porque en el resto del Nuevo Testamento esos dos vocablos son intercambiables. Sí. Ágape y filio. Ágape y filio son intercambiables a Dios, pero también se utiliza para los hombres. Pero a veces se utiliza en su significado más básico, el absoluto, el original. Y aquí ellos están usando con sepulcro y Sheol, lo mismo. Por eso me sacaste, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Existe este tipo de experiencias. Entonces, si no tomaron en cuenta esto, porque de paso ya la base, la armonía de los versículos del Nuevo Testamento que hablan de esto, tampoco lo tomaron en cuenta, sino lo que pasó allí fue eso. O sea, yo me fijo en lo que este comentarista dijo, entonces me voy a basar en lo que él dijo, porque es una persona de mucho renombre y tal. Entonces yo lo tomo en cuenta y me pongo a pensar. Y si yo tengo ciertas inclinaciones metafísicas, místicas, porque tengo una formación psicológica de las modernas, ¿sí? No toda la psicología es igual. Existen, creo que hasta que yo supe y estuve en eso, 4 escuelas de psicología. No todas son iguales y hay partes de la psicología que son válidas. Entonces, no lo hicieron, se van copiando y después vino otro que se fija en estos otros 2 comentaristas que son los que van a explicar lo poco que dijeron de estos temas los autores en el siglo XVI, en muchos temas, o en unos cuantos, no en todos. Y entonces este nuevo comentarista del siglo XVII, XVIII o el XX se fija en lo que dijeron estos 2 y él empieza a elucubrar y dice, no, a mí lo que me parece es que ascendió, pero luego se fue, y luego vino, y luego bajó, y tal. Ya han desglorificado al Señor. Ya no hay quien entienda esa parte. ¿Usted ha escuchado alguna vez algún mensaje sobre esto? Casi seguro que no. Jamás nadie le ha hablado a usted del descenso de la... Si me escuchan, el domingo próximo están hablando de esto. Sí. Se sienten desafiados y tal. Y, hombre, no hagan eso así, de esa manera, porque esa es una forma contestataria muy piadosa de tratar la palabra de Dios. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y nos damos cuenta de que precisamente nadie usó el vocablo Hades más que Jesús. Y Jesús no confundió Hades con Gehenna, que nos quieren hacer creer que sí, que hubo una confusión de nadie. Jesús no confunde. La Gehenna es el lago de fuego, el Hades es el Sheol del Antiguo Testamento. Y tan es así que los judíos fieles del Antiguo Testamento, que vivían en el Imperio Romano, fuera de Israel, tradujeron al griego pues lo que ellos conocían desde el Antiguo Testamento en hebreo, y lo tradujeron, y menos mal, porque allí ellos dicen que es una virgen, porque pusieron en el Antiguo Testamento, en el griego del Antiguo Testamento, no del Nuevo, pusieron virgen. Dan a entender que es una virgen porque ellos eran piadosos y conocían la doctrina además. Algo que no les gustó a los judíos de allí, de Israel, de aquel tiempo, siglo II antes de Cristo, siglo III, siglo IV, porque la traducción, según creemos, se hizo en el siglo II, la de los 70, sí, pero la fe y la creencia y la doctrina viene de atrás. No la inventaron tampoco en el siglo II, antes de Cristo. Entonces, habían judíos piadosos que sabían cuál era la doctrina. Y por eso le dan ese tratamiento, nos hacen ver que era una virgen. Menos mal. Por eso no les gusta la Septuaginta y pasó en el concilio de Jania. Y todo lo que pasó allí con
con el tema del canon, del canon. Bueno, hágale caso a la Septuaginta, porque allí está reflejada la doctrina, no solo la traducción, sino la doctrina bíblica. Bueno, tenga cuidado con lo que hace. Y entonces, allí en el Antiguo Testamento los judíos sabían muy bien, los judíos piadosos, que creían en la virginidad de María y en otras cosas que no estamos mencionando aquí, que no vas a encontrar en el texto masorético, pero sí están en el Nuevo. El rollo de Isaías verá la luz, porque el vocablo luz es sinónimo de nueva vida y de renacer. Y ese vocablo se emplea en el Antiguo Testamento. Bueno, regresamos aquí. Eso es en Isaías, ¿no? Isaías 9 y también 53. Bueno, entonces, aquí sí, ellos usaron el vocablo Hades, porque el vocablo Hades, los que estudian filosofía o filología griega también, saben que los judíos en el Antiguo Testamento toman el vocablo Hades porque equivale al Sheol del Antiguo. ¿Y por qué equivale al Sheol del Antiguo? Porque el Hades griego es un lugar donde habitan y viven los espíritus desencarnados, y por eso lo usaron. Si fuera sepultura hubieran usado otro. Ahora no vamos a entrar en el griego clásico, pero les digo que si tú estudias el griego clásico y filosofía, bueno, vas a estudiar. Es aquí. Somos griegos y somos romanos. Pero el cristianismo se metió y le dio el verdadero significado y valor a muchas categorías filosóficas, que fue lo que hicieron los padres de la iglesia, que tenían esa formación filosófica, ¿no? Y ellos, allí en el Antiguo Testamento, estamos hablando de los que metieron este vocablo Hades en nuestra Biblia, porque ellos sabían que el Hades, como el Hades griego, que era una región donde vivían los espíritus desencarnados, de humanos o de dioses, lo que fuera. Ahora voy a decir algo más. Equivale al Sheol, porque el Sheol es un sitio donde también, en hebreo, para los hebreos, habla de los espíritus desencarnados que estaban allí. Sabiendo que en el Sheol o en el Hades, hebreo cristiano, hay dos lugares, como vamos a ver ahora. Pero en honor a lo que hay que decir, el Hades es un dios, es el nombre propio de un dios. Es el nombre propio de un dios, el dios Hades, que habita en un lugar que también lleva ese mismo nombre, Hades. Bueno, se puede a lo mejor como lugar, no sé, depende de cómo se use, puede ser un nombre común, pero es el nombre de un dios. Y entonces los judíos que están en una cultura griega y en una cultura también romana, saben, se preguntarían ellos, bueno, estamos traduciendo esto a nuestro idioma griego porque ellos hablaban el griego porque vivían en el imperio romano, greco-romano. Entonces, oye, ¿y cómo ponemos esto en griego? Bueno, lo tienes fácil. El Sheol hebreo es el Hades griego. Exactamente igual. Claro que hay diferencias, ¿no? Pero es un lugar de vivos. No de inexistentes ni muertos, como han hecho los ruselistas adventistas y otros. Entonces, por eso les he puesto esto aquí, para que no se dejen engañar, ¿no? Porque vienen y nos engañan. No, es que no se sabe, no se puede saber. Es que esos son los curas que eso es todo, eso es romano. Están permanentemente con eso. La masa la tienen totalmente. No, se ha puesto aquí por eso. Jesús fue el que habló. Vamos a ver. No fue Jesús el que usó la palabra Hades. ¿Cómo está eso en arameo? ¿Cómo está en la pechita? Apocalipsis 1:18. Porque claro, también viene, no, eso es griego. El idioma oficial en Israel era el griego. Quiero que sepan, no lo sabían. En tiempos de Jesús, el idioma oficial en Israel era el griego. Ellos hablaban el arameo, está claro.
como en cada región del Imperio Romano hablarían su idioma, pero el idioma oficial era el griego. Y de hecho estaba el latín, griego y arameo, hebreo, en el letrero que pusieron en la cruz sobre Cristo. Jesús, rey de los judíos. Latín, porque ya el latín ya estaba tomando fuerza, el latín en aquella época. El idioma de ellos, el arameo, a lo mejor estaba escrito en hebreo, en algunos sitios. Y por supuesto griego, que era el idioma oficial. Ese era el idioma oficial de ellos. Y él es el que dice, yo tengo las llaves, es decir, la autoridad. No es una llave física de la muerte y el Hades. Pero es que Juan es judío. Pero es que Pedro también es judío, y habla de Hades. Pero ellos están escribiendo al mundo gentil y se escribe en griego. Al mundo gentil no le puedes escribir en arameo. En la pechita, sí, la pechita porque está en el siríaco, que es también otro dialecto, muy parecido al hebreo. Y entonces, si vas a hablar con un hebreo, vas a hablar con una persona de Siria, del siríaco, la actual Siria, sí, sigue siendo igual. Entonces puedes emplear, ya que estás usando el idioma siríaco, arameo, puedes emplear la palabra equivalente a Sheol, que si tú traduces el manuscrito en siríaco al castellano, tienes que poner Sheol, lo podemos ver. Pero si estás hablándole al mundo griego, como son todas las epístolas de Pablo, o del mismo Juan, que por eso utiliza el vocablo logos, era un concepto griego también. Entonces tienes que utilizar el vocablo Hades. Está escrito ahí en Apocalipsis 1:18, Mateo 11, alguno de esos. Bueno, sí, ahí hay suficientes, los vamos a ver. Tienes que utilizar el vocablo Hades para el mundo del Imperio Romano, porque es un imperio greco-romano. No le puedes decir Sheol porque se van a quedar en la luna. No hay mensaje, amigo. ¿Qué es lo que han hecho? Entonces, vamos a buscar eso, ¿no? Apocalipsis. No, tiene que ser griego. Lo vemos en la pechita, pero no en arameo, porque no van a entender nada. Arameo, bueno, siríaco. Lo vemos, ¿no? El griego con sus equivalentes al castellano. Al final tiene que ser, aquí está, muerte, Thanaton, de tanatorio. Ya eso lo vimos en el pasado, ¿no? De la muerte y el Hades. Esto es Hades, esto que tienen aquí es Hades. ¿Lo ven? No, eso es Hades. Bueno, está en su caso. Eso es la terminación ya te dice que es un genitivo. Es la llave de posesión. Está indicando un genitivo, es posesión. Algo de. Las partes, como vimos en el video pasado, sí. Las partes, diferentes partes de la tierra, que yo era un genitivo hebreo. Pero en griego. Me parece. Tendría que revisar eso. Y aquí es un Adón, bueno, Adú. Bueno, debe tener, no me aparece aquí con el espíritu rudo. Hadú. Tendríamos que ver el original a ver cómo es. Lleva una H. Es por eso, la H es el espíritu rudo, que lo pronunciamos como si fuera una J, como pasa en inglés también. Como pasa en inglés. Bueno, parecido. Y eso está en genitivo. Ahí creo que esas siglas son genitivo singular masculino. Las llaves de, las que pertenecen ¿pertenece a qué? Al Hades. Por eso Hades, la llave pertenece al Hades, por eso Hades está en genitivo, es decir, las que son del o de el Hades.
Bueno, eso, así está. Bueno, ya que estamos aquí, ahí está. ¿Por qué? Porque esa carta se escribió en griego. El griego, ¿dónde está? Bueno, lo vemos aquí. Vamos a ver el griego. El griego, ¿dónde está? Lo podemos ver en alguno de estos. Lo debo tener por aquí. No, eso no. Bueno, aprovecho, esto es Reina Valera. El griego tiene Hades, pero ¿cómo lo tradujo Reina Valera? Bueno, por el vocablo que en su época se podía entender como Hades o como Sheol. ¿Cuál es? Infierno, lo tienen aquí. Eso está en sus Biblias, aunque lo podemos corroborar ahora con otra cita. A ver. Sin embargo, aquí en esta Reina Valera pusieron Hades, que está, porque lo que hemos visto, aquí está, lo traduce como Hades, ¿no? La Reina Valera del 60. Pero nosotros vamos a ver esta otra, aquí. ¿Cómo tradujeron aquí el infierno? Lo que les estoy diciendo. Esa es la de 1909. Y sigo la explicación que estaba haciendo con respecto a esto. Lo podemos ver ahora. La información, ¿no? Este señor que la revisó, que está en internet. Yo he visto muchas partes de esta Biblia y me gusta. Stendhal. No sé si es el mismo. Bueno, vamos a ver otra por aquí. Vamos a ver qué dice. No, esta no, porque está... Bueno, ya que tenemos la pechita, miren lo que les decía, la pechita. Bueno, porque ya lo había visto, yo no voy a estar hablando sin saber. Y de hace mucho tiempo, décadas. Sheol, claro, porque seguro que el vocablo... Esto fue escrito... No, eso no es griego. Esto fue escrito en arameo, lo que ustedes conocen como arameo siríaco. Y seguramente que el vocablo que está allí es equivalente a Sheol, no a Hades. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Podemos ver, aquella era de este misionero, pero vamos a ver, tenemos que hablar con más propiedad. Así que vamos a buscar la 1909, Septuaginta, que traduce infierno, porque claro, para nuestra sociedad occidental, después del siglo II, III, que el latín comienza a hacerse fuerte en todo Occidente. Bueno, aquí está infierno, pero esta 1909, de acuerdo, esta. ¿Cómo tiene 1909 infierno? ¿Pero qué infierno es ese? El Hades. ¿Y por qué no pusieron Hades? Bueno, la del 60 usa Hades. Usa Hades. Puede usar infierno también, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se tradujo esto, cuando se fue actualizando la Casiodoro, se fue actualizando, ¿qué vocablo entendía la gente en Occidente por Hades? ¿Qué vamos a decirle? Bueno, pero tiene el vocablo infierno, latín, que equivale a Hades, es el lugar de los que han muerto pero están vivos allá abajo. Pues pon infierno, ya está. Sí, eso es, pon infierno. Entonces, que no les confundan estos señores para llevarlos ellos a su terreno, y hacerles creer lo que no es verdad, Bueno, la 1909 traduce infierno. Podemos ver, ¿qué otra cosa más podemos ver por aquí? Bueno, no, pero es que esta, la Kadosh, muy conocida, pero hay que tener mucho cuidado porque se equivoca en varios sitios. Es una de origen mesiánico, por lo tanto pone Sheol. ¿Por qué? Porque tanto infierno como Sheol, como Hades, es lo mismo. Pero en el Nuevo Testamento, y pasamos a ver eso, el Señor mismo dice que entiende el por Hades. Y está la historia del rico, ¿no? Está la historia del rico, que es increíble. Los calvinistas luteranos tienen que negar esto y otros más también. Hombre, claro, de manera implícita tienen que negarlo adventistas, ruselistas, entre otros, pero los menciono porque son los grupos más conocidos.
más conocidos, y que se van peleando por el campo de acción. Se van quitando unos a otros, robando unos a otros. Eso es lo que hacen. Lo han negado. La historia del rico y Lázaro, y cuando hablan de esta parábola, solo pueden llegar hasta el punto donde termina, no entran en la conversación, como hemos dicho siempre, entre el padre Abraham y el rico. Que si eso fuese una metáfora, como les gusta decir, también han hecho de una metáfora en la iglesia de la Odisea y la de Sardis, y todo es metáfora. Lo que no les conviene es metáfora, porque necesitan, no porque no sepan algo de la verdad, sino porque necesitan crear una religión americana continental y que sea calvinista. De eso van a dar cuenta. Entonces, bueno, según algunos, otros, una gran masa también está ignorante de esa historia, ¿no? Van diciendo cada quien lo que quiere. Entonces, ¿qué necesidad hay después de describir el lugar del infierno, el Hades o el Sheol, pasar a esa conversación entre el padre Abraham, en el seno de Abraham, que es el Hades, exactamente, esa parte de los santos en el Hades, esa conversación entre el lado malo de los condenados y el lado de los santos del Antiguo Testamento? ¿Qué necesidad hay de el Señor Jesús? Si eso es una historia que no tiene importancia, ¿para qué esa conversación? Mándalo a que resucite y vaya a mi Padre, a mi familia. Y no, pero es que el arrepentimiento sí, pero es que no creerán, sí creerán. Bueno, de eso hemos hablado otras veces. Ya. Bueno, al final Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Por eso ellos evitan la conversación de llegar, los calvinistas, de llegar a esa parte, porque tendrían que hablar de Moisés y los profetas. Y resulta que Moisés y los profetas es el amor ese del que tanto hablan. Y porque el tema del arrepentimiento, quien lo saca es el rico en el infierno y no el padre Abraham. Y resulta que el tema del arrepentimiento, como ya hemos dicho 100 veces, es un tema del Nuevo Testamento, sí, pero está en el Antiguo también. ¿Por qué? Porque es el mismo método de salvación que el del Nuevo. Y nada de estar creando dos métodos de salvación como Scofield y otras personas. Hasta 3 métodos. Bueno, 2 métodos y medio. Señores, esto es de locura. Por no creer lo que está escrito y seguir como la oruga a personas que no hicieron exégesis, que lo tenían todo delante.